El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Capítulo 4 de Juan, leamos desde el versículo 4. 4:4 dice: abandonó Jesús Judea y volvió a Galilea. Vamos a tener mucha atención en cada detalle, cada palabrita, porque la vamos a ir profundizando. Abandonó Jesús Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. ¿Tenía que pasar por dónde? A un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos, sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que conocéis, lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dejemos hasta aquí. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. A ver, para no entrar así muy en seco, ¿o qué pregunta se les ocurre? ¿O qué no entienden? ¿O qué sí entendieron? Si bebiera, eso te llamó la atención. Si bebieras de esta agua, ¿qué más le llamó la atención? Porque entendió cuando él le dijo el otro agua que le daría para beber. Ella entendió. Sí, porque ella le dijo: entonces dame de esa que no volveré a tener sed. Dame esa agua. Ella... La que él le estaba ofreciendo. Sí, eso es. Sí. ¿Por qué ella entendió? Claro, porque es que o sea, él le ofreció lo mejor de la vida, ¿cierto? Es como si usted tiene un problema y alguien le da la solución. Usted dice: de una, ¿sí o no? Y sí. después de eso ella ya abrió los ojos de lo que ella venía haciendo. Ella va entendiendo cosas. Pero lo que pasa es que la explicación que me pide Sujei es larguita, ya voy a llegar ahí, ¿cierto? Ya llegamos ahí, pero para decir alguna palabrita ya es que Jesús se plantea como una solución maravillosa, ¿cierto? Es como si usted necesita 1.000.000 de pesos y yo le digo: le regalo 2. Dámelos, ¿sí o no?
Dámelos de una, ya, claro, vio. Y eso es lo que nos comienza a pasar cuando realmente entendemos a Jesús. Cuando realmente entendemos a Dios. Nos queremos quedar con Él. No nos queremos ir. Eso es lo que nos va pasando y eso es lo que nos debería pasar, ¿cierto? Y cuando nos vamos alejando, cuando se nos olvida, cuando creemos que hay otras cosas que son más valiosas, cuando le entregamos la vida a otras cosas que en este texto serían los maridos. Muy bien, ¿qué más se les ocurre pensar? A ver, tienes 5 y uno que tienes tampoco es. Ya no es. O ya no es, o tampoco es. ¿Está mal, sí o no? Y él llegó. Ha tenido 5 y tienes 1 todavía, pero tampoco es el propio. No te va a servir, no va a ser suficiente. Ya vamos a llegar ahí, muy bien. Y él llegó. Que ella nada la llenaba. A ella lo que pasa es que no, una parte puede ser eso, que a ella nada la llenaba, O no tenía amor propio. o que el hombre tampoco es. Pongámoslo en estos términos. No sabía elegir, no sabía escoger, o no sabía priorizar. No sabía priorizar. Han visto a veces, eso no le pasa solo a las samaritanas. Yo conozco muchas mujeres y muchos hombres que tienen muchas relaciones afectivas y que ninguna le funciona. ¿Han conocido gente así? Sí. Gente que uno dice, pero ¿Qué pasa? ¿qué le pasa? Pues vea, ese hombre era un buen hombre y nada, ¿cierto? No le funciona. O no funciona en un negocio, no funciona en un proyecto. Vamos a ir entendiendo por qué. Muy bien. Si no aclaro, en el camino me dice, Martica. Tenía una inestabilidad. Él le replicó, como quien dice, tampoco. Este tampoco es. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Preguntas, dudas, ¿qué vieron ahí? Eso es un texto, eso es mera telenovela mexicana o venezolana. ¿Ah? Llegó donde ella por la necesidad que ella tenía. Mire qué lindo lo que dice su hija. Él llegó donde ella por la necesidad. Cualquiera diría todo lo contrario, ¿no? Normalmente, ¿qué decimos nosotros? Que uno en la necesidad debe buscar al Señor. Pero ¿sabe que no es así? ¿Qué es? En la necesidad Él nos busca. Él es el que nos busca. Y ahí ya vamos a ir entrando en el texto. Mire cómo dice. Vuelve al versículo 4. Abandonó Jesús Judea. Preguntemos, desde ahí ya es una pregunta. ¿Cómo así que Judea? ¿Qué es Judea? Judea es la zona sur. El pueblo de Israel siempre estuvo dividido en dos pequeños pueblos. O sea, ese mismo pueblo, los judíos siempre tuvieron esa división. Una era lo que podemos conocer como Judea, que tenía como capital, y hasta el día de hoy es capital, Jerusalén. Y la otra zona, la zona norte, es lo que conocemos como Israel, que tenía como capital Samaria. Entonces Jesús estaba en Judea, o sea, lo que hoy se conoce como Jerusalén hasta el día de hoy, donde está la guerra en este momento, ¿han visto? Y la parte de Palestina es la que en esa época era Samaria. Lo que han visto en las noticias, la guerra entre Palestina y Jerusalén, ¿se han visto? Es la misma parte. Entonces, Jesús tenía que pasar de Judea, llegar, él se desvía y se va para Galilea. Y en ese paso tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar. Ojo, pero en realidad no tenía que pasar. Pongan mucho cuidado a esto. Es como yo para ir a la cocina. ¿Por dónde me voy más fácil? Por aquí, ¿sí o no? Pero Jesús decidió irse por acá, dar una vuelta más larga, digamos. Entonces en realidad no tenía, se podía ir por la parte más fácil. Entonces aquí la pregunta es para que ustedes estén metidos conmigo y no se me pierdan. ¿Por qué creen que él tenía que pasar? ¿Qué quiere decir ese tenía? Tenía, pero a ver. Es una necesidad. Tenía que hacerse el encontradizo. Tenía que hacerse el encontradizo por ahí. O sea, es esa necesidad de Dios de encontrarse con ella. Dios, vea, cuando nosotros decidimos venir acá hoy, es que Dios tenía que pasar por nuestra vida. Él.
Miren, no es ni siquiera tanto nosotros, es Él que ha hecho un esfuerzo para que usted esté aquí. Claro, usted también hizo el suyo, por supuesto. Pero piense todo lo que ha tenido que pasar para que estemos hoy aquí, nosotros, ¿cierto? No somos amigos, no nos conocemos de toda la vida, ¿sí? Sino que por alguna razón usted sintió el deseo o aceptó la invitación de alguien o vio la publicidad y dijo, yo voy a ir allá. Pero más que usted es el Señor que tiene que hacer algo. Él tiene que amarnos, como Él tenía que morir en la cruz. No porque en sí Él tuviera que hacerlo, sino porque Él hace lo que sea para amarnos. Él hace lo que tenga que hacer. ¿Qué tengo que hacer para que sepas, te enteres que yo te amo? Eso es lo que nos va queriendo decir el texto para comenzar, ese tener. Entonces, dice, tenía que pasar por Samaria. ¿Y por qué era tan importante pasar por Samaria? Vea, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 7, los discípulos le dicen al Señor, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús le dice, no les toca a ustedes saber eso. Ocúpense de ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ahí aparece Samaria, ¿ven? ¿Qué es lo que pasaba? Ya les dije, si leemos aquí en el mismo texto nos explica que los judíos no se entendían con los samaritanos, ¿cierto? Pero los samaritanos era un pueblo hermano de ellos, recuerden. Ellos estuvieron siempre divididos como en dos pequeños pueblos, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. La parte de abajo, esa parte de abajo era más próspera porque tenía el lago de Galilea, porque tiene ríos, era verde, era mucho más rica y por eso caían en muchas guerras y en muchos problemas, más que los de Judá donde está el templo, donde está Jerusalén. Ellos llegaron a un momento donde solamente los unió el rey David, de resto siempre estuvieron divididos. Pero Salomón volvió y dejó dividir el pueblo y nunca se volvieron a unir. Entonces ellos tenían diferentes reyes, pero igual eran un pueblo hermano. Hasta que sucedió algo muy fuerte. A ver, alguien que busque, Chelito, busque Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y aquí ustedes van a entender por qué dice Jesús que ella tenía 5 maridos. Pongan pues mucho cuidado. Marido en la Biblia es lo mismo que Baal. Baal es otra manera de decir Dios, un Dios. El marido, el Baal, el Dios era más o menos sinónimos. ¿Y por qué el marido era sinónimo de Baal o de Dios? Porque recuerden que en la antigüedad el hombre mandaba absolutamente. La mujer no mandaba, no opinaba, no decía nada. 2 de Reyes. 17:24. ¿O lo encontró ya Sandrita? No. 17:24. Entonces, el hombre era como el Dios, ¿cierto? Recuerden que por encima del hombre solo estaba Dios, pero por encima de la mujer estaba el hombre. Entonces, por eso decimos, cuando Jesús se refiere acá, a que ella tenía 5 maridos, y a Samaria se refiere a toda la historia también de ese pueblo y a la historia de la persona. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién lo quiere leer? Léalo duro, por favor. Yo le leo la mía. Léeme esa versión tuya, genial. El rey de Asiria trajo... Rey de Asiria. Miren pues esa clave. El rey de Asiria. Asiria quería invadir al pueblo judío, o sea, a los de Judá y a los de Samaria, ¿cierto? Los de Judá dijeron, no, yo no voy a pelear con ustedes. No, los de Judá, los de arriba, los de la capital Jerusalén. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Y los de abajo, los de Samaria, dijeron, sí, peleamos. Vamos a luchar, no vamos a negociar. O sea, creyeron que podían vencer el imperio. Y al pelear con el imperio, pues pierden obviamente porque es el imperio, no eran capaces, y menos sin el apoyo de Judá. Entonces,
La consecuencia de la pérdida de esa guerra es eso que estamos tratando de leer. Maru, dale ahí. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia. Babilonia, cuenten. 1, Babilonia, Judá, 2, Abá, Hamá, 3, y 4, Safarbaim. 5 pueblos. Safarbaim, 5 pueblos. Entonces cuando Jesús le dice que ella ha tenido 5 maridos, es otra forma de referirse a la historia del pueblo. Recuerden que muchas veces en una persona se refleja toda la historia de un país, o de una nación, o de un pueblo. Entonces no solamente el texto se refiere a que ella tenía 5 esposos, sino que también es una forma de ir sanando el pueblo, toda la historia. ¿Y por qué el rey pone todos esos pueblos ahí? Para que no se entiendan. Porque si no se entienden, nunca van a hacer una guerra contra el imperio. Confunde y vencerás. Para que no se entiendan. Eso, entre ellos, eso. Cada uno con su cultura, cada uno con su culto, cada uno con su manera de pensar. Entonces los judíos, los de Judá, empezaron a odiar a ese pueblo que era hermano porque era un pueblo mestizo, porque era un pueblo mezclado, porque ya no era un pueblo puro, ¿cierto? Porque ya no era un pueblo puro. Ya no era un pueblo que solo creía en Yahvé, sino que tenía otros dioses. Entonces, hoy ustedes descubren una clave. ¿Por qué el Señor le dice a la samaritana que tiene 5 maridos? Porque ahí están mezclados 5 pueblos. ¿Y por qué le dijo, cuál fue la que comentó ahorita, que el que tenía ya no? Tampoco era. Porque ella también creía en Yahvé, también creían en Yahvé. Creían en los otros dioses, pero además en Yahvé. Pero como no creen en serio, tampoco es. Todavía no ha llegado. O sea, porque todavía tiene otros dioses. Entonces, aunque tiene a este, y si lo pensamos en maridos de verdad, ¿qué le pasa a una mujer cuando ha tenido muchos maridos? El que tiene siempre tiene duda por los otros, ¿no? Ahí mismo dice, imagínense, acuérdese. Ya aclaramos un primer detalle. ¿Por qué? Porque Jesús le dice que tenía 5 maridos, ¿cierto? ¿Y por qué le dice que el que tiene todavía no es? O sea, un 6º marido, ¿cierto? El número 6 que es tan importante. Recuerde que sí, es el 7. El 7. El 6 es el número del hombre, ¿cierto? Hasta el día 6 se trabajó, el día 7 es el número de Dios. Muy bien. Entonces ya nos vamos metiendo en esa realidad de los samaritanos. Estoy metiéndome como en la historia. Pero yo quisiera, muchachos, que ustedes no sintieran esta historia como algo fuera de sus vidas, sino que esto nos fuera llevando a pensar qué tiene que ver esto con nuestra vida. Entonces vamos pensando, esa es la historia de la samaritana y la historia de Samaria. Pero vamos pensando cuál es nuestra historia. ¿Será por las generaciones? Sí, claro, pero no quiero que piensen en una generalidad. Y no quiero que me respondan a mí, sino que piensen. ¿Qué de esa historia pasada nos está cargando a nosotros? Ahora, no solamente como lo que nos dice Mary, ¿cierto? Como las generaciones o la genealogía, no solo eso, sino que sentimos el peso de esa historia, de ese pasado. Mire, una de las cosas, hermanos, que yo entendí en mi proceso en Dios, fundamental, que me transformó la vida, es conocer, miren estas palabras, conocer, asumir, entender, sanar y perdonar mi historia. Mi historia. A ver, acuérdense las palabras. Asumir, conocer, asumir. ¿Por qué empezamos por conocer? Porque si mucha gente no conoce su historia. Mucha gente sabe hasta el año pasado. Entonces cuando nosotros tengamos la experiencia del Señor,
Puede que una persona venga hoy a este encuentro y no le diga nada. O haya asistido a 10, a 20 retiros y la cosa no mejora. ¿Por qué? Porque se queda aquí en su presente. Pero nosotros tenemos unas bases, ¿cierto? Unas bases, unas cepas que pueden estar heridas y dañadas y no hemos comprendido. Entonces hay que mirar 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Mi infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la relación con mi papá, con mi mamá? Inclusive más allá. Porque esa historia nos carga. Miren ese pueblo, vea, compréndanme en este sentido. ¿Cómo nos carga el hecho de ser colombianos? De ser de Medellín. Un amigo de nosotros que vendía cosas por los pueblos, decía que él llegaba a Pasto, aquí en Colombia. Y cuando lo veían llegar, sin él hablar, los pastuzos hasta se escondían. Porque era paisa. Decían, esos paisas son unos ladrones. Así lo veían, sin conocerlo, sin hablar con él. Tenía el peso ¿de qué? De la historia. Miren que esta mujer ve a Jesús y ¿qué vio? No vio un hombre bueno, no vio un hombre de 30 años. ¿Qué vio? ¿Qué le dijo? Tú eres un judío y me caes mal por ser judío. De entrada. Entonces inclusive hay gente que habla mal del país. Ustedes han visto este país que nos tocó, esta ciudad. Uno tiene que sanar todo eso y reconciliarse. Es mi país, es mi historia. Ese papá que me tocó. O hay gente que dice, no, mis papás son muy buenos. No, yo no tengo nada malo que decir de ellos. Pero es solamente dientes para afuera, adentro están heridos. Yo que voy a hablar mal de mi mamá, yo cómo voy a decir algo de mi mamá. Yo he escuchado historias de mujeres que me han dicho, yo siento una cosa por mi mamá, pero yo la quiero mucho. Está herida con esa mamá, está dolida, la odia. Y hasta que no mire esa historia, hasta que no ¿qué? ¿Qué dije? Conozca, asuma. Ojo, es mi historia, mire, es mi historia. Es que no es que la borres de tu vida ni que la olvides, es asumirla. Yo soy eso. Yo le digo mucho a las parejas cuando las asesoro, cuando las acompaño. He tenido la gracia de acompañar muchas veces personas casadas. Y yo siempre le digo, mire, recuerde que usted se casó con ese paquetico completo. Es que es muy bueno casarse con esa mujer, con esas piernotas que le sale de acá desde el cuello, esas caderas, ese pelo. Eso es una maravilla, pero cuando uno empieza a descubrir que es mal geniada, que es terca, que arranquemos. Que empiezan los calores, que de todo. Y eso acompañado de una historia herida. Y enseguida, no, es que la mamá de ella, es que el cuñado. Hermano, fíjese con quién se va a casar, porque es todo el paquetico. Uno tiene que mirar eso. Ahora, nosotros que somos hijos, todos son hijos. Levanten la mano aquí los que son hijos. Uno tiene que asumir ese papá y esa mamá con el paquetico completo. Esos papás tienen una historia. Y cómo es de difícil. Es que mi papá cómo me trató, mi mamá, cómo me habló. Ahora, ojo, cuando digo esto, miren lo que dije, asumo. Pero dentro de ese asumir, ¿qué más hay que hacer? Entenderla. Ojo, entenderla. Son procesos, sanarla. Oh, no estoy diciendo que simplemente digan, ay, no, es que yo, no, mi mamá, claro, yo la entiendo. No, hacer un proceso de entenderla, sanarla. Y una clave, ¿a qué nos lleva todo eso? A perdonar esa historia. Yo tengo que perdonar mi historia. Hay que empezar a entender esa historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me entregaron? ¿Qué pasó? Y tiene uno que llegar al punto de decir perdón. Mire, estoy viendo. Es que hay que ir. Miren, es que un texto como estos es maravilloso.
Miren los detalles. Esta mañana que estábamos orando este encuentro, le compartí a mi esposa, a mis hijas. Miren el detalle. ¿Cómo comienza el texto? Con una situación histórica. Nos ponen en un pozo, en un pueblo, en un lugar específico. Ven el lugar. Miren todo lo que implica, vean. El pozo. ¿Qué significa ese pozo? El pozo, vean. No era un pozo así con florecitas tan lindo, no. Era un pozo allá donde se recoge toda la historia de Israel. En ese mismo pozo consiguió novia el hijo de Abraham, Isaac. Ese mismo pozo se le entrega a Jacob y ahí conoce él a su esposa. En ese mismo pozo se enamora Moisés. Ahí está la historia de amor de un pueblo. ¿Y por qué al escritor del Evangelio le pareció importante decir un pozo con tanta historia? Porque el pueblo de Israel tenía que sanar su historia para poder asumir al Mesías, para poder asumir el marido verdadero. Porque si sigues con esos maridos de antes, ojo, y no tienen que ser maridos pues de carne y hueso, no. Pues puede que usted haya sido una mujer fiel toda la vida y haya tenido un solo esposo o ni haya tenido esposo. Pero ¿qué no te permite ser feliz en la relación que quieres tener ahora? Un maltrato, un abuso, unas malas enseñanzas, unas malas costumbres económicas. Mire, uno se acostumbra a muchas cosas y uno piensa que así es la vida. Esta mujer decía, no es como le dijo, es que usted es más importante que Jacob que me dio este pozo. ¿Y cuántas mujeres vienen y le dicen al esposo, es que usted no es más importante que mi mamá? Primero fue mamá que marido. Entonces, ¿por qué no se casó con su mamá? ¿Ah? Porque es una historia. ¿Ah? Yo tengo que entender que este presente es con ese marido. Bueno, no hablemos pues de marido, con este presente, con esta historia. ¿Por qué no estoy siendo feliz en este pozo de mi vida? ¿Por qué? Porque este pozo tiene una historia que yo no he sanado. Entonces Jacob, ¿se acuerda que Jacob traicionó al hermano? Sí. Que lo engañó con unas lentejas para ganarle la primogenitura. ¿Se acuerdan que Moisés, sí, tan importante, pero mató 2 egipcios? Y así vamos mirando una historia de dolor, de muerte, de traiciones, de asesinato, ¿cierto? De cosas duras que pueden estar intrínsecas en nuestro pasado. Ahí, metido, que nos hiere. Inclusive hasta genéticamente puede estar. Podemos estar heredando la diabetes, podemos estar heredando, teniendo una tendencia a los desórdenes sexuales, podemos tener una tendencia a la droga, al alcohol, podemos tener costumbres. Es que yo me crecí viendo beber a mis papás, es que mi papá me decía a mí, tómese uno para que aprenda a ser hombre, y yo de 6 años. Y entonces, ¿cómo le dicen a uno ahora que beber está mal? ¿No ve que hay gente que no ve la vida si no es con una botella? Y quizás aquí hay alguno que sea así o que fue así. Que no encuentran otra manera de celebrar. Yo tengo 3 hijas y en los 15 nunca he llevado trago. Y usted se imagina una familia paisa que se pueda celebrar unos 15 sin trago. No. Entonces, ese es un marido. Mire, ya vamos, si ven que nos vamos entrando, vamos entendiendo, ¿cierto? Marido es ese Dios. A eso que yo le presto más atención. Eso que yo pongo en el centro de mi corazón y que no sé cómo dejarlo. ¿Yo cómo hago? Entonces, ¿por qué? Porque aquí está la historia. Mira, ahí está la historia. Miren, les decía, ¿por qué el escritor pone un pozo? ¿Por qué dice un pueblo? Dice que Samaria, que Sicar, va nombrando pueblos, va diciendo cosas geográficas. Porque la hora, porque uno tiene
que reconciliarse hasta con su geografía. Hasta sería bueno ir a ese lugar donde nos hicieron tanto daño y decir, me reconcilio con este lugar, bendigo este lugar. Pero no es que cada en nuestro corazón ese día, yo a ese lugar no quiero volver. No me lo recuerden, el lugar. Yo desde que me pasó eso no monto en bus. Desde que me pasó eso no monto en moto, yo no entro en una cantina. O inclusive, fue tan duro el otro que dice, no bebe todos los días, y no que dice, yo no me tomo un trago. Ya está herido. Porque si no me puede tomar un trago, también tiene una herida. Ese no es el punto, ¿cierto? Ah, no, es que yo desde eso, desde lo que a mí me pasó, yo no me vuelvo a acostar con un hombre nunca, dicen muchas mujeres. Tampoco ese es el punto. Hay una herida, entonces hay que reconciliar el tiempo. Para mí la noche es dura, ¿cuánta gente dice eso? Para mí lo más duro es el amanecer, porque al amanecer mataron a mi papá. Para mí lo más duro es el mediodía, porque al mediodía recuerdo tanto cuando se pelaba así el sol, que una vez mi papá llegó y me vio haciendo tal cosa y me pegó. Me dio tan duro. Haciendo un solazo así como este, un día, mi papá y mi mamá se separaron. Por eso el Señor describe esto. El texto nos va describiendo, nos va metiendo en una historia. Miren que no se fue de una a algo espiritual, no, sino un lugar, unas situaciones, dos personas específicas. Dice que los discípulos se fueron, los dejaron solos y pueden empezar esa conexión maravillosa. Eso es lo geográfico, lo histórico que yo tengo que mirar. ¿Qué quisiera usted sanar de su historia? ¿Qué quisiera echar en su pozo? Pónganlo en una hojita aparte porque ahorita vamos a hacer una actividad con eso. Que les quede sueltica la hojita. No sean específicas, por favor. No den vueltas. No escriban, por ejemplo, algo muy duro de mi vida. No. Breguen a escribir lo que es concreto. Mire que aquí el texto fue muy concreto, ¿cierto? Sanar un momento, una situación. 5 minuticos para eso y les pido que no empiecen a conversar. Después vamos a tirarla al pozo. La idea es tirarla al pozo. En el texto dice, abandonó Judea y volvió a Galilea. Incluso una palabra interesante, ¿qué tenemos que abandonar? Él abandonó para ir a otro lugar. ¿Cuál es ese pozo? Podría ser interesante. O sea, ese lugar de dolor en tu vida. Un lugar, puede ser geográfico. ¿En qué lugar sufriste más? ¿En qué lugar pecaste más? Hay etapas en la vida de uno que son muy oscuras. En tal pueblo yo sufrí tanto. Y uno se logró sacudir y se fue a ir a otro lugar y las cosas mejoraron. Pero sabe que si eso no se reconoce, no se sana, no se asume, sigue causándonos dolor o daño, no nos permite progresar como deseáramos. Vayan pues mirando qué interesante lo que hace la samaritana, ¿cierto? Y este texto. Ella va al pozo. Para nosotros ya tiene mucha simbología, pero era la cotidianidad de la vida de ella. Ahí en lo cotidiano de la vida de ella, el Señor le habla. Orando este texto, se me ocurrió esta frase. La samaritana, buscando resolver lo cotidiano, se encuentra con lo eterno. En la cotidianidad Dios nos está buscando. Ella iba quizás todos los días allá a recoger agua. Era su vida, seguramente iba al mediodía porque en la mañana le daba pena encontrarse con las otras mujeres o en la tarde. Se aguantaba mejor el sol del mediodía. O porque de pronto al mediodía encontraba un hombre que le pudiera pagar algo por sus servicios. Pero no era la hora adecuada para que una mujer estuviese ahí. Pero era su posibilidad, era su cotidianidad, era su realidad. Esto es muy importante, muchachos, porque quiero también que vayamos pensando y haciendo conciencia cuál es nuestra realidad. ¿Cuál es el camino que hacemos todos los días? Todos los días el mismo, todos los días las mismas rutinas. Inclusive tantas veces
Volvemos a caer en los mismos pecados, en los mismos errores pasados, en fallar en las relaciones, en volver a esos maridos falsos. Ella está haciendo una rutina diaria. Tengo que ir al mediodía a recoger agua, me aguanto este sol, porque si vengo en la mañana las otras mujeres me van a criticar, porque yo he sido una mujer que me he prostituido con muchos hombres. O el pueblo, estos otros vecinos judíos que nos odian porque y empieza. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, por qué me toca ir a trabajar, a ganar tan poquito, un salario mínimo? Ay, qué trabajo tan duro, qué cansancio. Si yo pudiera, si me ganara la lotería, sí. En esas está hecha. Solucionando. Agua para la casa, agua para lavar la ropa, agua para cocinar. Está solucionando. Esa es nuestra vida. Alguno de nosotros dirá, no, ya nosotros no cargamos agua, gracias a Dios. Pero nos sentamos 10 horas en un computador. ¿O qué? O nos sentamos en una máquina. O nos sentamos en un carro para hacer InDriver o Uber o lo que sea. Sobrevivimos. Entonces Jesús lo que empieza a cuestionar aquí a la mujer es que no se dedique solamente a sobrevivir. Vea, con este ejemplo me hago entender. Es la cotidianidad de la vida, ¿cierto? En la que nosotros tenemos que aprender a ir más allá, a ir creciendo. Jesús empieza a cuestionarle de alguna manera la vida que ella lleva, pero Jesús tiene un detalle muy hermoso, y es que primero se interesa por ella. Jesús se interesa, tiene que pasar, le pide de beber. Pues sí, él podía haber sacado agua de alguna manera, ¿cierto? Y no tenerse que comunicar con ella, pero se interesó. No hizo un rodeo, no se alejó, se aproximó, se interesó. Y empieza un diálogo con ella que es maravilloso. Un diálogo que empieza por su cotidianidad, que la va metiendo en la profundidad de sus problemas y la eleva. ¿Sí se van viendo el detalle? Ya hablamos de la cotidianidad e inclusive de la historia. Tendríamos que hablar más, necesitaríamos orar, y ahorita orábamos un poco sobre eso. Pero Jesús la reta, la anima, la motiva, la exalta, la saca de ese hueco, le muestra otros caminos. Que ese es el reto de nosotros, muchachos. Hermanos, vea, a veces nosotros nos cuestionamos, ¿cómo hago con mi hijo? Dicen muchas mujeres, ¿cómo hago con mi esposo, con mi hogar? Es que uno a los hijos, al entorno, no lo tiene que retar, pero retar a lo grande, a lo significativo, a lo valioso, a lo que le puede transformar a uno la vida. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío, versículo 9, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? O sea, yo soy tu enemiga, ¿cómo me pides? Él no le podía pedir a ella, uno porque era samaritana y eran enemigos, ellos no se hablaban con ellos, pero además porque era mujer. A las mujeres no se les podía hablar a menos que fuese el papá o un hermano. Por eso hasta el día de hoy en la cultura musulmana, las mujeres tienen que andar con el papá o un hermano. Una mujer no puede andar sola en esas culturas. En la antigüedad una mujer no podía andar sola, porque el hombre podía poseerla, ella no podía decir nada. O sea, podía violarla o se la podía llevar. Y si no aparecía nadie a reclamarla, era de él. Así de simple. Entonces, ella no podía hablar con él y él no podía hablar con ella. Es un error. Al final en el texto no ve que dice que los discípulos vuelven. Si ahorita tenemos tiempo lo miramos. Y se sorprenden porque está hablando con una mujer, y más que era samaritana, o sea, que era de otro pueblo. Sin embargo, el Señor plantea esa conversación, no le importa esas situaciones, y le responde. Miren cómo la reta, pongan cuidado a esto, cómo la reta. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te dice, dame de beber. Mire, si supieras, si conocieras, si entendieras,
si miraras más allá de tu realidad, tú serías quien le pedirías a Él y Él te daría. O sea, pongámoslo en nuestras palabras, ¿verdad? Yo tengo más para darle a usted. ¿Sí? Eso también debe chocar un poquito, ¿o no? ¿Ah? Aunque es la verdad. Pero Él la eleva, le dice, pilas pues, vea. Ella le contesta, ella no se queda con eso, no es que ella le dice, vea, es que usted es más que Jacob, que los que me dieron este pozo, usted es más que mi historia, usted es más que mi pueblo, usted es más, ojo con este, usted es más. Porque aquí lo leemos rapidito, pero nosotros podemos empezar a decir, usted es más que mi salario, usted es más que el trabajo que tengo. ¿Vas a ir a esa reunión? Ay, no. Esa reunión no es más que el trabajo. Yo tengo que trabajar hasta las 6, no puedo. Usted es más que eso. Usted es más importante. Y entonces seguimos. Usted es más importante que este dolor que yo tengo. Es que usted es capaz de sanarme ese odio que yo tengo. Es que usted puede con esa rabia. Usted... Y ahí nos volvemos a quedar. Ella se acomoda, Jacob, su pozo. Aquí yo tengo agua, esa agua ahí, más o menos, porque el agua de pozo nunca es tan buena, siempre será mejor una fuente. Pero toda mi historia, aquí está toda su historia, ella está defendiendo toda, ella está poniendo su coraza, todas las corazas que nosotros ponemos, inclusive para no dejar entrar a Dios, para no dejar entrar al que nos sana. Ella le pone sus barreras, pero el Señor es tan especial, muchachos. Aquí podríamos escribir, ¿cuáles son tus barreras? ¿Cuál es ese, qué es eso que es más que Dios para nosotros? Alguno me dice, ¿qué tal? Yo le diría, en serio, piense bien. Que ponemos muchas cosas adelante de Dios. Y no porque simplemente Dios nos exija, no, nunca piensen eso. No porque Dios sea egoísta y quiera ser el del centro, no, es porque si lo ponemos a Él en el centro, todo ocupa el lugar que le corresponde. Miren, un grupo que yo hacía en un pueblo, iba un señor muy juicioso, de esos que toman nota de todo. Un día no volvió. Yo no lo veía porque como era muy juicioso, se destacaba. Entonces yo tenía por ahí el contacto de él y lo llamé. Hombre, ¿qué más, hermano? ¿Por qué no has vuelto al grupo? No, es que yo a esa hora no puedo. Señor, estoy enojado. Yo a esa hora no puedo, Jorge. Y yo, ¿pero por qué, hermano? Cuénteme a ver. Porque yo tengo un negocio y yo lo tengo que atender hasta esa hora. ¿O es que usted me va a dar la comida? Así me dijo. Ella le contesta, ¿es usted más qué? Y un día me voy a verle el negocio al Señor. Un día me lo encontré. Muchachos, 4 galletitas. Va, ese negocito no valía 5,000 pesos. Y no lo menosprecio. No, bendito sea el Señor. Son las luchas de cada quien. Para el habitante de calle se hace matar por un cartón de 500. Nosotros nos hacemos matar por un salario mínimo. O por 2 mínimos. O cuántos mínimos quiere. Pero imagínense, yo decía, ¿cómo llega a ser nuestra mentalidad, el poco valor de lo fundamental? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Es que, miren, recuerden que estamos en San Juan. San Juan tiene anterior, ¿qué? Las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná, ¿qué pasó? Había un agua para las purificaciones. Él la convirtió ¿en qué? En vino. ¿Qué les dijo? ¿Qué dijo el maestresala? Fue el que dijo, todos ponen el vino nuevo. El vino mejor, el vino viejo, ¿cierto? El vino añejo. Y ustedes han sacado uno más rico para el final, porque nadie sabía que el Señor lo había hecho así a nada. Pero lo que está diciendo es que Él viene, vea, esta agua que es muy buena. Esta sí es muy buena, ¿cierto? Es potable. Pero ellos tenían una agua sucia, el Señor la convirtió en vino nuevo. ¿Qué quiere decir el agua sucia? Era el agua donde se purificaban. ¿Qué quiere decir donde se purificaban, muchachos? Quiere decir esa historia de religiosidad de Israel. Toda esa historia espiritual que usted y yo vivimos, hasta el día de hoy tenemos que volverla a pasar por Jesús.
¿Cómo hago el rosario? Piénselo bien. Si está pasando por Jesús. ¿Cómo hago mis oraciones? Voy a misa, pero en realidad pasa Jesús. Eso es lo que él le está diciendo. Pero venga, es que yo tengo aquí hasta templo y todo eso. Venga un momentico. Es que yo tengo una agua viva, una agua diferente. Listo, dijo. Aquí bebieron sus ganados, todo esto. Jesús le dice, miren cómo la sigue ilusionando. Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. ¿Y quién le alega? Es verdad. El que beba esta agua de pozo vuelve a tener sed. ¿O no? ¿Sí? Pero el que beba del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás. ¿Se acuerda, Sujei, lo que usted decía? Ya llegamos a ese punto, ¿cierto? Y esa agua se convertirá en él en una fuente que brota para la vida eterna. Miren pues qué hermosa la promesa del Señor, pero no piensen en la samaritana, piensen en ustedes, o al menos piensen que ustedes y yo somos esa samaritana. Cuando bebemos, ¿qué sentimos? Ven. Y después, ganas de volver a beber. Cuando comemos, uno almuerza, ¿sí o no? Uno almuerza. Ya está pensando en la... Y después del almuerzo, un tintico. Un postrecito. Y después un postrecito. Una galletica, ve, una frutica. Acabamos de comer, ¿cierto? Seguro almorzaron y ya está. ¿A qué horas parar a este mano? Yo creí que traer un pampo ahí tan bueno. Nos sentimos satisfechos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Esas luchas, miren, un teólogo italiano, habla de esos 5 maridos. Él lo pone como en estas 5 realidades. La primera, la realidad de la necesidad animal. Todos los animales necesitamos alimento y sexualidad. Para eso fuimos creados. ¿Para qué vive un león? ¿Para qué? Para cazar, ¿sí o no? Y para cuando encuentre por ahí una leona, embarazarla, matarle inclusive los cachorros si puede, para que quede la semilla de él en esa leona. Eso está intrínseco en toda la naturaleza animalesca, inclusive en las plantas. Alimentarse y la sexualidad. ¿Y cuántas veces? O sea, piensen en esto. Hermanos, tómense en serio esto. ¿Cuántas veces nuestra vida está centrada, pensada en cómo me voy a alimentar? ¿Y cómo me acuesto por ahí con alguno? ¿Cuánta gente vive en esas? ¿Cuántos hombres y mujeres viven en esas? ¿Ah? Sí, este fin de semana, a ver a cuál me levanto, ¿sí o no? Sí, como la pelada que decía, yo no tengo con quién salir, no tengo cita concreta, pero igual me depilo por si las moscas. Y lo más bonito es que en ese pozo miren todos los que se enamoraron. Y ella salió enamorada del Señor. Muy bien, Sujei. El novio, es que si vamos viendo, es la forma de como él la va conquistando, él la va enamorando. Es la plenitud de los amores, Sujei, es verdad. No dicho, usted ya me resumió el tema. Gloria al Padre, arriba al Espíritu Santo. Entonces miren, 1, está el alimento, el sexo. Eso son una forma de mirar esos novios, esos baales, esos maridos. Está la necesidad típica humana, el saber e inclusive el arte. Son necesidades humanas. El ser humano ha transformado las cosas, ¿cierto? No solamente hacer una casa, sino darle estilo, darle forma, no solamente, organizar, sino decorar, pintar. Es una necesidad humana, ¿cierto? No solo alimentarse. Ahorita les decía, qué bueno que pensemos si nuestra vida está solo centrada en qué voy a comer. ¿Cuántas veces nuestra preocupación es solo esa? ¿Qué voy a comer? Y Jesús cuestiona mucho eso. No se preocupen por qué van a comer o cómo se van a vestir. Y empieza a decir, ustedes han visto a los pajaritos cosechar. ¿Quién ha visto un pajarito sembrar? O guardar en graneros. Un pajarito no acumula. Y a ver, pues no sé,
Día a día. Ahí hay su comida, ¿cierto? Un pajarito no está afanado por la sexualidad, él sabe que por ahí en algún momento le aparece la pajarita. Y no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, nosotros en ese afán de saber, de conocer, nos hemos puesto por encima del otro, de a ver quién sabe más, quién entiende más, a ver cómo aplasto al otro con el conocimiento, con el arte. Usted no sabe de arte, usted no, inclusive en las cosas religiosas, uno a veces saca una imagen religiosa, entonces sale el que dice, pero eso no es un ícono, eso no hace parte de la iconografía, el arte, ¿cierto? Y ese quinto marido es la banalidad o la vanidad, que es lo mismo. Banalidad y vanidad, muchachos, yo me ponía a pensar en eso y hoy como nunca el hombre se ha dedicado a la banalidad. Como nunca, como nunca. Y yo le echo la culpa a este aparatico, a este aparatejo, porque como está a la mano todo tan fácil. Miren, ustedes son muy juiciosos y yo los felicito. Qué fácil es uno quedarse en el celular 1 hora, 2 horas o 3 horas, viendo una serie, o viendo TikToks, o Instagram, o lo que sea, los Reels. Antes no era así. Antes, por ejemplo, estaba la televisión, una belleza. Era la novela de las 8 de la noche y listo. Uno esperaba la novela. Ahora ya nadie quiere ver la novela. ¿Quién se pone a ver la novela con la abuela ya? ¿Quién se pone a ver Caso Cerrado con la abuela? Nadie. ¿Por qué? Porque lo ve aquí. Y no tiene que ver la novela, ve otra imagen. Entonces la niña ve lo que a ella le gusta ver y no tiene que sentarse a ver conmigo. Y lo que le gusta, lo que realmente le impacta. Hoy como nunca está proliferando la pornografía. Porque está aquí. Lo banal. Y entonces, claro, uno se pone a ver Instagram y entonces uno ve que le sale una mujer en un chorcito, en una faldita, con piernas preciosas, peinado precioso, labios preciosos, movimientos preciosos. Todo está precioso. Y no está desnuda ni nada, no es una escena, pero cuánta carga de pornografía tiene esa imagen, aunque no esté desnuda. Porque es una imagen perfecta y ese es el problema de esto, que te muestra lo que te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las canciones populares? Ahí te salen. Cuando usted va a la primera ya le comienzan a salir. ¿Te muestra el recuerdo de los abuelos? Ahí te sale. ¿Te gusta que los caballos? Ahí te sale. El baile, ahí te sale. Y lo tienes ahí al instante, al momento, y el que te gusta y el que te llega y el que te entretiene. Antes esperábamos al menos la novela o poníamos la emisora a esperar que nos pusieran el disco que nos gustaba. Y había que esperar. La comida. La comida, ahí está. Ya todos somos expertos cocineros. Venga a la casa cuando quiera, yo le hago unas costillitas en barbecue. ¿Dónde aprendiste? En TikTok. ¿Ah? En YouTube lo vi, ya. Todo está a la mano, no tienes que hacer el curso. Es más, no te tienes que aprender la receta porque mañana vuelve y la buscas. ¿Cómo se hacen unas costillas barbecue? Ya, ahí está. ¿Cómo se siembra una planta? Ahí está. ¿Qué necesita aprender? Ahí está. Antes teníamos que leer el libro, memorizar. Esa es una de las banalidades más grandes que tenemos hoy. El quinto marido, decía este teólogo. No es que estrictamente la palabra lo diga, sino que él proponía eso. Hoy como nunca estamos en ese pozo, este podría ser el pozo, ahí lo podíamos echar, vea, que nos ha quitado esa posibilidad de reflexionar, de pensar. Y el Señor nos va llevando y le dice, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente. Miren lo lindo, cuando uno va recibiendo del Señor, el padre de la parroquia dice muy bonito que el que sabe escuchar siempre tiene algo que decir. El que no sabe escuchar no tiene nada que decir, o lo que dice son bobadas. Pero el que aprende a escuchar tiene un argumento, una palabra nueva, una expresión nueva.
En la educación de los hijos, por ejemplo, recuerdo mucho una expresión que decía un amigo: la violencia comienza cuando se acaban las palabras, cuando se acaban los argumentos. ¿Por qué nuestros papás nos dieron tanta madera? En el fondo, porque estudiaron muy poco. Cuando uno va estudiando tiene más argumentos y tarda un poco más en llegar a la violencia. Cuando uno conoce, cuando uno habla desde otra perspectiva, cuando uno da otra mirada, cuando uno profundiza, cuando uno mira, cuando uno tiene otro lenguaje, cuando uno le habla a los hijos desde otra forma. Jesús tenía esa maravilla. Miren cómo le resolvió allá, no se puso a pelear. Él le puede haber dicho: pero fastidiosa, pero mira, si tengo sed, ¿qué tiene que yo sea judío? O perdóname pues, tampoco. Pero él la fue llevando. La dejó en sus situaciones y la fue sacando, fue dándole vueltas, y en sus mismas situaciones la fue elevando. Ella va buscando agua, él le ofrece un agua mejor. ¿Listo? Hasta que ella cae rendida, cae redondita. Versículo 15, le dijo la mujer: Señor, ya le dice Señor. Antes era ¿qué? Un judío. Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed, ni tener que venir acá a sacar. O sea, el Señor le solucionó: dame de esa agua, para no volver a tener sed. Ya le vendió el producto, ya la enamoró, ya la tiene en la palma de la mano, ya la conquistó, ya puede hacer con ella lo que quiera. Bendito sea. Ese es el momento. Esa es la respuesta que nosotros tendríamos que ir llegando a darle al Señor: dame de esa agua. Ahora, miren, ella ya se pone en las manos de Él. O que aquí llegamos a un punto muy hermoso. Yo estoy acompañando en lo que va de este año una chica de México en su proceso espiritual, y ella viene ella es psicóloga inclusive allá en México, tiene estudios de teología y otros estudios. Entonces ella me decía en estos días que hablábamos que ella tanto tiempo estudiando y que no había podido mejorar la relación con la mamá hasta que empezó a hacer el proceso de asesoría conmigo. Miren pues, esas gracias que da el Señor, ¿cierto? Le digo yo: vea, es que usted hasta que me conoció a mí estaba trabajando hacia adentro. Conmigo le tocó empezar a trabajar hacia afuera. Entonces hay etapas, hay cosas que uno ve que no cambian, y pero voy a retiros, pero estoy haciendo esto oro y no mejora tal cosa. Porque uno tiene que sembrar muchas veces y por mucho tiempo hacia adentro. Porque hay heridas, porque hay lenguajes, porque hay pozos que no son fáciles de superar. Ahora les van a hablar de eso, creencias limitantes. Creencias limitantes de la samaritana. Está todo eso ahí acumulado, y uno toda la vida lo ha hecho de una manera. ¿Y cómo me salgo? ¿Y cómo pido perdón? ¿Y cómo? Y uno no ve cómo. Y yo empecé a hablar con ella y empecé a darle elementos. No hablaba con la mamá cuando empezó a conversar conmigo. No podía. Todo lo con la mamá era una pelea, era un problema. Y recién que empezamos a hablar, ella se iba a casar. Y en la asesoría me decía: Jorge, yo no quiero que mi mamá vaya a mi boda, me la daña. Y yo: ¿por qué? Ya empezó mi mamá, Jorge, me dice que ella quiere hacer, no sé, ya empieza a mencionar unos platos mexicanos ahí, que yo no los había escuchado, que yo no sé qué, y yo no quiero que ella haga eso, Jorge, porque llega tarde, o los hace mal, o no me los lleva. Y empecé a acompañarla, empecé a decirle: ¿y si la dejas que haga lo que pueda? Yo sé que me llega tarde, Jorge. Y si la dejas que llegue tarde y no te molestas, espérala temprano, y si llega tarde no te vas a enojar. Claro, para ese consejo que yo le di, sin el proceso anterior, no servía. Yo llegué en un momento que ella necesitaba un paso ya hacia afuera, después de trabajar muchas otras cosas hacia adentro. Después de la boda me dijo: tenemos que hablar, feliz. Porque claro, la mamá llegó tarde, no le cumplió con las cosas que había prometido que le llevaba. A media misa llegó, que la tenía que entrar porque el papá ya murió.
que la entró ella decía es que la madrina. Pero estuve en paz, Jorge, entendí que mi mamá me daba lo que me podía dar. Y enseguida vino una graduación. Y ella no invitó a la mamá inmediata a la graduación y no la invitó. Y la mamá la llama y dice, yo quiero ir a su graduación. Y ella, ay, no. A la graduación de un estudio teológico que está ahí, ay, no, yo no quiero. No, que porque ella le daña todo. Y entonces empezó a contarme cómo llegó la mamá a la graduación, vean. Entonces lo primero que a ella le preocupaba era que iba mal vestida. Porque la mamá vende de todo, dice ella, que vende de todo. Entonces tiene una casa, dice ella, llena de cachivaches. Los mexicanos dicen tiliches. Tiene un tilichero allá, lleno de todo porque ella todo lo vende y todo lo come. Entonces esa es su esclavitud, como la manera de ella mantenerse en dinámica. Pero además tiene un negocio de pescado. Entonces huele horrible, dice ella, porque le pega el olor a pescado. Y además tiene un carro desbaratado. Y entonces ella pensaba que qué pena que la mamá llegara en ese carro. Y entonces le decía al esposo que la recogiera en otro lugar para que no fuera a llegar en ese carro. Y entonces llegó tarde y se fueron sin ella. Y entonces ella, mamá, yo le mando un carro, pero no venga en el carro. Ya regresando a decirle pues que el carro era un pelle de carro. Cuando le dice, no, mi amor, yo ya estoy llegando en el carro. Y entonces al menos pensando que no parqueara en el lugar donde estaban parqueando los del evento, le dijo, mamá, aquí no pueden parquear sino los que vienen al evento, parquean el parqueadero de al lado. Mi amor, ya parqueé aquí, me dejaron entrar. Y entra la mamá y ella dijo, me acordé de tus palabras y la cogí, la abracé. De las cosas que más me preocupaba es que mi mamá viniera mal vestida, vino bien vestida. Y yo le decía algo a ella, mira, todavía tiene que ser más grande. Un día la tienes que abrazar mal vestida, oliendo a pescado y en su carro, porque esa es tu mamá. Con todos esos tilicheros, esa es tu mamá. Esa es su realidad, es su mamá. Será muy lindo abrazarla y acogerla el día que esté elegante, bonita y organizada, pero tendrá muy poco valor. Yo tengo que aceptar a mi mamá como es. Y ahí descanso. Yo le dije, comienza a aceptarla. Entonces, en lágrimas me contaba, porque a ella la escogieron para dar el discurso de todo el curso. Y cuando terminó el discurso, la mamá la felicitó, le dijo, me siento orgullosa de ti. Hija, me decía, nunca mi mamá me ha dicho esas palabras. Y entonces yo le dije, ahora tienes un reto. ¿Cuándo le vas a decir a tu mamá que estás orgullosa de ella? Esa es la fuente que salta hasta la vida eterna. Cuando yo asumo mi historia. Mire el reclamo de ella. Mi mamá nunca me ha dicho que está orgullosa de mí. ¿Y cuándo le vas a decir a tu mamá, a tu papá? ¿Cuándo vas a aceptar ese paso? Mamá, estoy orgullosa de ti. Porque quizás con todos esos enredos, la mamá ha luchado para darle alguna cosa. Y ella me decía, ¿cómo ha cambiado mi relación con mi mamá? Lo que hace que he comenzado a aceptarla, a entenderla, a acercarme, a asumir la relación. Entonces nosotros nos quedamos mirando, el Señor, ¿qué nos estará diciendo? ¿Cómo que va a saltar hasta la vida eterna? No suena muy bonito, es teología pura. Esa es la teología de Juan. No es que dicen que San Juan es muy teológico, pero esa teología hay que aterrizarla a la realidad. ¿Cuándo salta hasta la vida eterna? Ella le dice, dame esa agua. Es que él ya se la estaba dando, porque ya la estaba sanando. ¿Ya le dieron a ustedes esa agua o no? Por lo menos llevamos como una hora dándoles de esa agua. ¿Ah? Dame esa agua para no tener que venir a sacar. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a dejar de mendigar aquí. No voy a tener que volver a la cantina. ¿Qué descanso el día que yo deje de beber? Yo cada vez que veo, Jorge, cada vez que veo un domingo al amanecer, que yo me levanto, mi esposa se molesta y dice, no, ¿y usted por qué madruga los domingos? Y yo los domingos a las 6:30 de la mañana poniéndome mi pantaloncito
pantalonetica para el gimnasio, ¿sí o no? Para alzar pesita. Cuando miro a los muchachos drogados, borrachos, amanecidos, ya no tengo que ir, yo ya no tengo que ir a ese pozo. Ya el Señor me dio otra fuente. Y vengo, el bañito, el desayuno en familia y para misa. A una fuente que brota, que salta ¿hasta dónde? Hasta la vida eterna. Y qué bueno que yo les puedo contar. El lugar donde yo más me aburría cuando era niño era mi casa. Era el único lugar donde yo no quería ir. Yo me amañaba en todas partes menos en mi casa. Cuando me casé, cuando tuve la experiencia del Señor, yo le decía, Señor, que yo sea capaz de tener un lugar, un hogar, donde yo me amañe, donde mis hijas se amañen, donde mi familia se amañe. Y yo me amaño mucho en mi casa. Y mis hijas parece que también, porque ellas no es que se vayan mucho, no es que mantengan mucho afán de irse para la calle. Y no es porque las tenga castigadas. No, sí, se amañan ahí. Y qué bueno cuando podemos ir diciendo que no tenga yo que volver a ese pozo. Qué rico, ¿no? A ese pozo de esas rabias. A ese pozo de tener que decir mentiras. Tantas veces hay gente que le dice a uno, es que tengo que decir una mentira, porque si no, él se enoja. A mi mamá no le gusta tal cosa, entonces yo le digo una mentira, ese pozo de la mentira, que uno no tener que volver a eso, no tener que volver a ese pozo del préstamo, a ese pozo de esa rabiecita, de esa decepción, de ver que no hemos logrado nuestros sueños, a ese pozo de mirar. ¿A cuál pozo no quieres volver? Suelten las cositas, cierren los ojos un momentico y vamos a pedirle al Señor. Digan conmigo, Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido, Señor, diga conmigo, yo te pido, Señor, tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Señor, dador de la vida, ven y danos vida. Yo les quiero invitar para que piensen en el pozo de su vida. O sea, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted en este momento? ¿Cuál es el lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo? Seguramente en su trabajo, otros dirán en la casa. Ese es el pozo de su vida, de su cotidianidad. Pero vamos a ir un poquito más allá, ese pozo interior. ¿Dónde se mantiene tu mente? ¿En qué? ¿Recordando qué? ¿Pensando qué? El dinero que debo, la plata que hay que pagar, la alimentación, un desorden sexual, un esposo, un ex esposo, una ex esposa, una rabia, una incomodidad pasada, la mala relación con los padres o con la madre, con la economía. Vamos a pensar en ese pozo de nuestra vida, con sinceridad. O sea, tu cotidianidad, tu realidad. Pero a ese pozo de tu vida vamos a ponerle la historia. Ese pasado, ¿qué te carga del pasado? Vamos a tratar de ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué pasó ayer, hace 10 años, hace 20? Hace 50. ¿Qué hay en tu vida que te limita, que no te permite beber de las fuentes de la vida? Señor Jesús, esta mujer le dice, Señor, dame de esa agua. ¿Qué te hace rechazar las fuentes de la vida? ¿Qué te hace volver y volver y volver a lo pequeño, a lo chichipato, a lo menos valioso? Yo quisiera que piensen un momento en la relación con su mamá, en la relación con esa historia, con ella. ¿Cómo fue? Vamos a ir atrás y pensemos cuando éramos niños.
¿Cómo era tu mamá? Piensa en ella. Si no la tuviste, si de pronto alguno que no tuvo su mamá, biológica, la biológica, imagínela, pídale a Dios que le ilumine. ¿Cómo eran los ojos de la mamá? ¿Cómo te miraba? ¿Qué sentías cuando la veías? Permítete sentir, si sentías miedo, rabia, o algo bueno, está bien, sentías una sonrisa, alegría. Solamente te invito para que pienses. Ese niño pequeño, esa niña pequeña, ¿cómo veía a la mamá? ¿Cómo veía sus movimientos, su cuerpo? ¿Cómo eran sus gestos? Piensen en una herida que les causó la mamá. Van a decir conmigo: Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo, diga su nombre, el suyo. Hoy, diga, hoy, decido perdonar a mi mamá por esto. ¿Qué hizo esa mamá? Una mamá que se fue, una mamá que nos abandonó, una mamá que se prostituyó, que nos gritó, que prefería a otro hermano. Miren, así en esta oración rápidamente procuramos asumir el por qué vamos siempre a ese mismo pozo. De nuevo digan conmigo: Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo, diga su nombre, hoy decido perdonar a mi mamá. Piensen por qué. Y que este sea el camino para irnos abriendo a esa historia. Ahora pensemos en el papá. Pero la niña, el niño, cuando estabas pequeño, ¿cómo era su papá? Fuerte, daba miedo, blandengue, borracho, no estaba casi nunca, mentiroso, infiel, buena gente. Cada uno sabe, con sinceridad. Y seguramente el papá tuvo muchas cosas buenas. Pero si tienes una herida con él, tráela a tu memoria hoy para que planifiques esa relación. Así como esta mujer saca la historia de Jacob, así como esta mujer o el relato nos permite recordar a Moisés, a la historia de Israel, hoy el Señor quiere pasar por tu historia. Piensa en un momento difícil con tu papá. Se fue, abandonó a tu mamá, te maltrató a la mamá, hizo un mal negocio, se murió. Y ese niño, esa niña de pronto culpó a ese papá. ¿Cómo se sentía la niña, el niño? No pienses ahora de adulto. Diga conmigo: Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo, diga su nombre, hoy tomo la decisión de perdonar a mi papá por, ahí en tu interior, decide, piensa, ¿por qué? ¿Qué hizo ese papá? Si te aparecen varios momentos, varias imágenes, trata de concretarlas y decide perdonar. Una vez más. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo, diga su nombre, hoy decido perdonar a mi papá por esto. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento no he podido ver que tu favor me guía. Padre que siempre soñé. Dígale conmigo: Señor Jesús, dame de esa agua. Una vez más, digámosle: Señor Jesús, dame de esa agua. Una vez más, digámosle: Jesús, dame de esa agua que salta hasta la vida eterna. Te necesitamos, Señor, bendito seas.
Bendito sea, Señor. Te entregamos nuestra historia, nuestro pasado. Te pedimos, Señor, que la redimas. Te pedimos, Señor, que la sanes, que nos dé la gracia de asumirla, que nos dé la gracia de perdonarla, que nos dé la gracia de redimirla, que nos dé la gracia, Señor, de superar ese pasado. Ven, Señor, sobre las historias que están aquí presentes. Vamos a entregarle al Señor ese pozo. Dígale conmigo: Jesús, este pozo es hondo. Ese es el pozo de tu vida, de tu corazón. Hay heridas. Sí. Qué bueno reconocerlas. Esta mujer dice: el pozo es hondo. ¿Cómo vas a sacar de mí algo si me he prostituido? Si vengo de un pueblo mezclado, si no he sido fiel a Yahvé, ¿cómo vas a sacar algo bueno de mí? Ella lo reconoce. Y Jesús le dice: es que estás bebiendo de la fuente inadecuada, del lugar incorrecto. Pero yo te daré de beber un agua nueva, una fuente nueva. Aquí estamos, Señor, como esta samaritana, necesitados, solos. Este encuentro es el encuentro de dos soledades. Jesús, que se siente solo, sin nosotros. Ella sola en la vida, sin quien la respalde, sin un hombre que la defienda, sin un esposo, sin un novio, sin un Baal, sin un Dios. Y de pronto a veces nos sentimos así, como el chapulín colorado. Ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién me defenderá en mi pobreza? ¿Quién me defenderá en mis soledades, en las noches, cuando pienso y pienso? ¿Quién me defenderá en mi economía, que el dinero no me alcanza? ¿Quién me defenderá con mi hijo, que está en una adicción? ¿Quién me defenderá con mi hijo, que le han hecho un maleficio? ¿Cuántas cosas hay en nuestra mente? Y Él hoy nos dice: yo tengo una fuente. Yo tengo algo que sacia. Dígale conmigo: Señor Jesús, dame de esa agua. Una vez más, dígale: Jesús, dame de esa agua. Danos, Señor, de esa fuente única, de tu presencia, de tu amor. Yo te pido, Señor, que pases sanando, que pases restaurando, que te glorifiques, Señor, que hagas tu obra, Señor, en nosotros. Pasa, Jesús. Pasa, Jesús. Pasa, Jesús. Permitámonos, pues, sentirnos enamorados de este hombre que se acerca al pozo de nuestra vida. Nos pide: dame de beber. ¿Y qué es ese dame de beber? Es: entrégame tu pecado. Entrégame esa agua sucia de tu vida. Entrégame esa historia equivocada. Entrégame lo que no quieres cargar. Eso es lo que Él está pidiendo a ella. No cargues más. Tú eres una persona importante porque puedes saciar una sed hoy. Ella, sedienta de Dios sin saberlo, y Dios sediento de amarla, de bendecirla, de sanarla.
transformar su vida, de glorificarse en ella. Vamos abriendo los ojos despacito y nos vamos poniendo de pie. Pongan el bolsito a un lado. Vamos a abrir los ojos y en oración vamos a mirar una persona que nos represente, ese papá o esa mamá, y vamos a buscar a ese papá, a esa mamá, a esa persona que nos ha hecho daño en la historia. Que nadie se quede sin el abrazo. No espere usted que alguien venga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.